Diga, comerán y habrá de sobra. ¿Usted lo cree? Decimos así en un momento. Ahora quiero que vaya, mientras usted escucha la palabra, quiero que me preste mucha atención. Quiero que vaya a Proverbios 26.2, una palabra clave que hemos estado hablando durante todo el mes. Proverbios 26.2, para los que no estuvieron, para los que quizás están escuchando por primera vez, hemos estado hablando acerca de la liberación. La liberación, dice, según la Biblia, según la palabra de Dios, es el pan de los hijos, es un derecho legal, es algo que nos corresponde. Todo aquel que dice invocar a Dios, que dice creer en Dios, que dice ser hijo e hija de Dios, no puede estar oprimido en ningún área de su vida. No debería estar oprimido. Pero nos encontramos, a medida que conocemos al Señor, a medida de estos 20 y tantos años que conozco a Dios, gente sirviendo a Dios, gente yendo a una iglesia, gente congregándose y todavía oprimida en ciertas áreas. Oprimida en el cuerpo, por enfermedades, oprimida en la mente, oprimida por depresión, por inseguridades, por cosas del pasado, atada en sus emociones. Hemos estado hablando de todo eso en estos días, estoy haciendo un resumen. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vos seas sano, que vos seas libre y puedas disfrutar tu vida en todas las áreas. Dice que nos ha dado todas las cosas para que la disfrutemos. Te dio salud para que la disfrutes. Te dio una familia para que lo disfrutes. Te dio, no sé, amistades para que lo disfrutes. Te dio aún la finanza para que vos lo puedas disfrutar. Dice, y en abundancia, diga en abundancia. O sea, salud en abundancia, vida en abundancia, todo en abundancia. Todo lo que Dios da es en abundancia. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y decíamos, ¿por qué hay gente que no puede vivir esa palabra? Porque hay gente que aún sirviendo a Dios, amando a Dios, ¿sí? También venía el apóstol Hoffman cuando estuvo nos hablaba de eso, gente que ama a Dios, que dice que es gente buena, que todavía está atada en ciertas cosas. Es que le falta liberación. Y no está mal ser liberado. No es que decíamos que una persona no puede estar poseída por un demonio, por el diablo, pero sí puede estar influenciado. Una persona que sufre de ira, por ejemplo, decíamos que puede estar influenciado por un demonio de ira. ¿Sí? Estoy haciendo un resumen en pantallazo general. Podemos estar influenciados por muchas cosas. Y hemos hablado de diferentes áreas, en este casi mes, hemos estado hablando de diferentes áreas en las cuales nosotros necesitamos liberación. Pero esto no es algo que termina acá. Usted todos los días necesita la presencia de Dios y decirle, Señor, ¿en qué necesito liberación? En el área que vos no podés fluir, en el área que vos te sentís atado, ahí necesitas liberación. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y no es que esto sea malo, o yo sea malo porque necesita liberación en un área. Este es un proceso de santificación, es un proceso. A medida que vamos sirviendo a Dios, Dios nos va liberando, nos va limpiando. En el Espíritu, cuando aceptamos a Cristo, todos hemos sido libres, pero nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestra alma, tiene que ser liberado. Es un proceso, diga un proceso. Y en eso estamos. Y dice la Biblia que el que empezó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Entonces decirle a que tenga a tu lado, Dios te está perfeccionando. Pero vos tenés que querer ser libre. Usted tiene que querer ser libre. ¿Sí? Y para eso necesitamos sinceridad, necesitamos ir a la presencia de Dios. No sé qué. Perdón, ¿sí? Necesitamos ir a la presencia de Dios, dejar que el Espíritu Santo nos sane y nos libere. Amén. Entonces, hemos estado hablando todo el mes acerca de eso. Si usted después dice, necesito liberación en un área, yo necesito hablar personalmente con el apóstol, con la profeta, yo necesito liberación en esta área, se acerca, ¿sí? Durante la semana y dice, yo necesito hablar y vamos a orar por usted. Amén. Eso es importante. Ahora, yo en esta noche, y ya para ir cerrando este ciclo, esta serie de enseñanzas acerca de la liberación, quiero hablar de un área que usted y yo necesitamos liberación. Y no me levante la mano porque todos necesitan liberación en esto. Quiero hablar de finanzas. Y ahí ya. ¿Amén? De finanzas. ¿Por qué? La palabra de Dios dice, ¿sí? Yo lo he hablado muchas veces en 3 Juan 1:2. Es un pensamiento del apóstol Juan, es una frase del apóstol Juan, algo que él habla, pero viene de parte del corazón de Dios. Quiero que vaya a 3 Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos. No, dame la versión Reina Valera. Esa no, dame Reina Valera. ¿Sí? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Es el deseo de este hombre, pero también es el deseo de Dios para tu vida. Que seas prosperado en todo. Decirle eso es para vos. Que seas prosperado en todo. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dice que habla del cuerpo, habla del alma, que usted tenga salud, es de parte de Dios. Que vos tengas el alma sana, los sentimientos sanos de parte de Dios, pero también que seas prosperado. Y cuando habla de prosperidad, habla no solamente de tener dinero en el bolsillo, sino prosperidad en todas las áreas. Que tengas éxito en lo que hagas. Amén. Pero también habla de finanzas.
Amén. Entonces, por ahí puede ser que una persona diga, yo sirvo a Dios, yo amo a Dios, pero mis finanzas son un desastre. Pero no puedo salir de esto siempre en los mismos ciclos, siempre en los mismos ciclos de pobreza, de miseria, de escasez, de deudas. Lo que hago no funciona. ¿A cuánto le pasa? No me levante la mano, pero seguramente le ha pasado. Amén. Entonces necesitamos liberación en las finanzas. ¿Sí? Ahora, yo quiero que vayamos a unas palabras. ¿Sí? La Biblia dice en Deuteronomio 28. ¿Cuánto conocen Deuteronomio 28? Quiero que me lo pongas, por favor. No lo vamos a leer todo porque es muy largo. Pero habla, Dios hablándole al pueblo, cuando ellos estaban entrando a la tierra prometida, y le dice, si ustedes, se lo resumo en grandes palabras porque no me da el tiempo, ¿sí? No me da el tiempo. Le voy a pedir, por favor, el menos movimiento, ¿sí? Solamente los que sacan fotos de los demás pueden sentarse, ¿sí? Solamente los que están cuidando. Dice Deuteronomio 28, le dice Dios al pueblo, si obedecen la palabra, si vos obedecen, si ustedes obedecen mi palabra, mi estatuto, y ustedes, dice, vendrán estas bendiciones sobre ustedes. ¿Sí? Acontecerá que se oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, la palabra, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y si usted sigue leyendo, habla de la bendición de la obediencia, dice, estarás por encima y no por debajo, serás cabeza y no cola. Dice, prestarás y no pedirás prestado. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Y esa no es una promesa solamente para Abraham y para el pueblo de Dios, es una promesa para todos nosotros. O sea, no habla de escasez. Y después, si usted dice la desobediencia, le habla, dice, esto si vos obedeces la palabra, y esto si vos desobedeces la palabra, te van a decir todo esto, y habla de la desobediencia. Amén. Entonces, la palabra también de Dios nos dice que Él nos ha dado el poder para hacer riquezas. Que Él nos ha dado todo. O sea, vos y yo lo tenemos todo. Decirle que tenés a tu lado, todo está dentro tuyo. Parece de la nueva era eso. ¿No? Pero todo está dentro nuestro. La bendición está dentro nuestro, porque tenemos a Cristo dentro nuestro. Él nos dio todo. Nos dio capacidad, nos dio talento, nos dio ideas, nos dio brazos para trabajar, nos dio todo. Y nosotros andamos buscando cosas afuera. Nosotros queremos que la bendición se manifieste y que la bendición venga a nuestra vida. Y esa palabra dice, las bendiciones te perseguirán. Y nosotros no dice que nosotros vamos a buscar las bendiciones, sino que las bendiciones nos van a perseguir. La manifestación de lo que Dios ha puesto en nuestra vida nos tiene que perseguir. ¿Cuántos quisieran eso? Que te persigan para bendecirte. Pero lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces, ¿por qué hay gente que por ahí no lo entiende? Que por ahí no puede vivir esa plenitud. La palabra de Dios dice también que cuando Dios pone al hombre en el Edén, al ser humano, le dio todo. Lo puso en el huerto, le dio todo para que lo trabaje, para que lo labrase. Le puso todo para comer, le puso todo lo que necesitaba. Dice que la tierra estaba rodeada, yo enseñaba acerca de eso, por 4 ríos, donde había oro, había diferentes metales preciosos. Al hombre no le faltaba nada. Pero el hombre desobedece a Dios, es sacado del Edén y ahí comienzan los problemas. Entonces Dios luego, cuando da la ley, dice, si ustedes obedecen la palabra, ustedes van a tener estas bendiciones. Entonces son decisiones personales, diga personales. Es una decisión mía. El hecho de que ser bendecido, próspero, y quiero hablar en esta noche sí o sí de lo que es la prosperidad económica. Amén, de finanzas. Porque la prosperidad no es solamente finanzas, habla de muchas cosas. Habla de éxito, éxito matrimonial, éxito en todas las cosas de éxito. Pero quiero detenerme en eso. Porque hay algo que Dios me ha hablado y lo he dejado para el último este tema por eso. Porque hay mucha gente que está con problemas financieros. Y no debiera ser así. No debiera ser así. La idea de Dios con tu vida es que vos estés próspero. ¿Sí? Después, si Dios quiere enriquecerte y hacerte millonario, eso es cosa de Dios. Pero lo que vos necesitas, lo necesario, lo que necesitas para tu familia tiene que estar. Amén. Y más vale que Dios quiere darte abundancia, pero que requiere de una parte de Dios y otra parte tuya y mía. Porque Dios ya nos dio todo. Dice que nos dio el poder, la creatividad, la idea, la capacidad de hacer finanzas, de hacer riquezas. El tema es que el vago no quiere trabajar, entonces no va a hacer riqueza. No cae ninguno, yo soy el único vago. No quiero, o sea, y nos administramos mal, hay muchas cosas. Entonces, también dice, escúcheme esto, Proverbios 26.2, lo venimos hablando, Proverbios 26.2, rápido, dice, como el gorrión sin rumbo o la golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llega al destino. ¿Sí? Te dije la Reina Valera, por favor. ¿Sí? Reina Valera.
¿Sí? Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa, dice esta versión. O sea, todo lo que no funciona en el área que sea, venimos hablando de eso, toda maldición, todo lo que está mal, tiene una causa, tiene un principio, de algún lado arranca. Y no tiene que ver con que Dios sea malo o que Dios sea injusto. Porque alguno decía, ¿cómo aquel Dios lo bendice y a mí no? No, Dios no es injusto. Dice que tiempo y ocasión acontecen a todos. Oportunidades tienen todos de ser prósperos. Ahora, el tema es que cuando hay una maldición, y yo esta noche me quiero detener en finanzas, hay una causa. Hay una causa, hay algo que está mal, hay algo que tiene que cambiar, y Dios lo quiere cambiar, pero depende mucho de nosotros. De decisiones y de cosas que tenemos que obedecer en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, decía la palabra, como yo le dije, que Dios nos puso por cabeza, no por cola. Amén. Dios tiene cosas buenas para nuestra vida. Ahora, ¿por qué tomé la palabra de 2 de Reyes 4? Volvemos a la palabra. 4:38. Habla la historia del profeta Eliseo. ¿Cuántos conocen la historia de Eliseo? Y cuando preparaba esta palabra decía, Señor, ¿qué es lo que vos querés hacer? Y Dios me decía, el Espíritu Santo me hablaba, yo quiero sanar la finanza del pueblo. Yo quiero liberar a mi pueblo. Porque es la voluntad de Dios. Como buen padre que vos quiere que vos tengas todo. Yo no le voy a hacer levantar la mano a quien está pasando procesos financieros. Si ya están y yo sé que muchos están pasando procesos financieros. Y a alguno le puede echar, como siempre digo, la culpa al país, la culpa al gobierno. No. La culpa no es del gobierno, la culpa no es del país, la culpa no es del vecino, de tu patrón, la culpa, y tampoco culpa, la responsabilidad es nuestra. Es nuestra. Amén. Si yo estoy donde estoy es por mi responsabilidad. Si estoy bendecido es por mi responsabilidad y porque Dios me quiere bendecir. Por supuesto. Pero si yo estoy en problemas financieros, no le puedo echar la culpa a Dios ni al vecino. Es mi responsabilidad. Porque Dios ya me dio todo. Y luego dice, ¿cómo que me dio todo? Sí, te lo dio todo. En Cristo, dice, fuimos bendecidos con toda bendición. Con toda bendición. En Cristo Dios te dio todo. Te dio todos los recursos, te dio todo. El tema es poder tener la habilidad, la capacidad de poder generarlos. De poder activar la palabra. Y eso es por la fe. Pero también hay una parte humana. Hay una parte espiritual y una parte humana. ¿Quieres saberlo? Vamos a la palabra. ¿Entendió? Esa es solo la introducción. Tengo mucho, pero voy a tratar de ser corto. ¿Amén? Dice esta palabra. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. ¿Sí? Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo su criado, pon una olla grande. Diga una olla grande. Todo lo profético. Cuando usted escucha un profeta va a hablar que es grande. No te habla de cosas chiquitas. Por eso alguien que se dice ser profeta no puede hablar de cosas pequeñas. Lo profético tiene que ver con cosas grandes. Dios es un Dios extravagante. Como siempre le digo, no hable de cosas chiquitas, habla de cosas grandes. En fe se habla de cosas grandes. No se habla de cosas pequeñas. Dice, pon una olla grande. ¿Por qué? Porque había mucha gente que alimentaba. La Biblia dice que había 100 personas, dice después. Imagínense, 100 profetas. Era la compañía de profetas, era la escuela de profetas del profeta Eliseo. De esa escuela de profetas dice que vino. ¿De dónde venía él? Si usted lee el contexto, ¿de dónde venía? Venía de hacer un milagro en una viuda. Una viuda que era también esposa de un profeta. Lea más adelante, yo he enseñado acerca de eso. Venía a hacer un milagro de prosperidad en una viuda. Dice que esta viuda, si usted lee el capítulo antes, el versículo antes, dice que esta viuda había muerto su esposo, un profeta, un hombre de Dios, alguien cristiano que iba a la iglesia, que servía a Dios, pero dejó a sus hijos con deuda. Hay algo que no está bien. Hay algo que está mal. Siempre se lo enseño. Entonces dice que muere el hombre y la viuda viene a Eliseo, que era el padre espiritual de este hombre, y le dice, mi marido, tu siervo, que trabajaba con vos en la escuela de profeta, era un hombre temeroso, era un hombre de Dios, pero me dejó con deudas y ahora viene el acreedor a quitarme mis hijos porque no puedo pagar las deudas. ¿Amén? ¿Se acuerdan la palabra de la viuda? ¿Y qué le dice Eliseo? ¿Qué querés que te haga yo? Lo primero que le dice, declárame qué tienes en casa. Le está diciendo, algo tenés vos, algo tenés que hacer, algo, yo voy a hacer el milagro, yo voy a orar por vos, Dios va a hacer el milagro, pero vos tenés que hacer algo. Y le dice, ¿qué tenés? Tengo aceite, tengo una pequeña vasija, bueno, le dice, le da una estrategia de venta, le dice, andá y pedí vasija prestada a todo tu vecino, y dice, encerrate con tus hijos, se la estoy resumiendo porque usted la lee en su casa, encerrate con tus hijos y empiecen a echar en las demás vasijas. Una pequeña vasija, una jarra de aceite se multiplicó en muchas vasijas.
Dios hizo la parte sobrenatural, pero ella tuvo que hacer un trabajo. Tuvo que pedir prestadas vasijas y tuvo que hacer el trabajo con sus hijos de echar el aceite. Y dice, de lo que quede, dice, vendan ese aceite y vivan de lo que quede. O sea, le dio un negocio, le dio una idea, le dio una estrategia para poder ser próspera. Dios no va a venir muchas veces Dios lo puede hacer, pero no va a venir a que te caiga el dinero del cielo. Dios te va a dar una estrategia, te va a dar una claridad para que hagas algo y eso te funcione. Algo que ya está dentro tuyo, algo que está en vos, porque esta viuda tenía algo ya. Ella primero dice, no tengo nada. Y él dice, ¿cómo que no tenés nada? Si tenés algo tenés, decirle que tenés, algo tenés. Un don, un talento, algo sabés hacer, una idea, una empresa, algo Dios puso en tu vida. Eso tiene que funcionar en las manos de Dios, con la bendición de Dios. ¿Estamos ahí? Ahora, dice que sale de ahí un milagro extraordinario con esa viuda, ¿sí? Y dice que viene y usted ve que había hambre en la tierra. Había hambre, una situación económica difícil. Y eso había afectado aún hasta los profetas. Hasta el pueblo de Dios. Los había afectado. ¿Y cómo puede ser esto? Si la palabra de Dios dice que estaremos por cabeza, no por cola, no nos puede afectar, no nos debería afectar. Pero había algo. Y siempre hay alguien, dice que el profeta manda a un criado, a un hijo espiritual de él, le dice, anda y recoge frutos y pone una olla grande y hace un guiso. Vamos a hacerlo en criollo. Hace un guiso. ¿Sí? Dice que sale y hace para los hijos de los profetas. Y salió uno, no da ni el nombre, escuche, fíjese que no da ni el nombre, a recoger hierbas y halló una como parra montés y de allá llenó su falda de calabazas silvestre, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Quiero que me preste atención a esto. Vamos a leerlo todo. Yo quiero que lo leamos todo. Dice, después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no la pudieron comer. Otra versión dice, esta olla está maldecida. Hay veneno, dice otra versión. Alguien dice, ¿cómo se dieron cuenta? Y si eran profetas, vale, Dios les muestra. Había algo que no estaba bien. Se dieron cuenta que había algo que no estaba bien. Dice, entonces, Eliseo dijo, tráiganme harina. Présteme mucha atención a esto. No dijo, voy a orar por la olla, dice, tráiganme harina. Y dice que la esparció en la olla y dijo, den de comer a la gente. Y no hubo más maldición. Sanó, liberó eso. Y no hubo más maldición. Hubo una parte humana y una parte espiritual. Dios hizo el milagro, pero la harina representa lo humano. Representa la parte que usted y yo tenemos que hacer. ¿Me está siguiendo? Entonces, esta historia dice que este hombre le dice, primero te pone una olla grande. Algo que sea grande, que también habla de excelencia. O sea, lo que vas a hacer, la olla representa, puede representar un negocio, una empresa. Lo que vas a hacer, hacerlo grande, con excelencia. Le dice, pon una olla grande. Le está diciendo, lo que vas a hacer, hacerlo con excelencia, hacerlo bien. Y este sale al campo y vio un pequeño fruto y listo, lo echo a la olla. Amén. Dice que encontró hierba, diga hierbas. ¿Sí? Cuando habla de hierbas, escúcheme, la traducción en el hebreo es iluminación, significa claridad, significa felicidad y significa prosperidad. La palabra esa se usa para prosperidad. Dice que fue y encontró prosperidad, algo que lo prosperó. Y para él estaba bien. Dice, wow, hay mucho, habrá hecho, son cantidad, ¿visto? Felicidad, feliz, contento, vino y lo echó a la olla. Y Eliseo le había dicho, lo que hagas, hazlo con excelencia. La olla tiene que ser grande. Primer detalle, si usted quiere ser próspero, lo que haga, hágalo con excelencia. Amén. Todo lo que hagas, hacelo con excelencia. Es un tiempo de excelencia. Lo que haces en el área que sea, excelencia, no cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén? Ese talento, ese don que Dios te ha dado, con excelencia. ¿Estamos ahí? Y dice que le echó hierbas. Y luego dice que lo puso en su falda. Otro dice en su manto. ¿Sí? Pero, yendo a estudiar la palabra, yo quiero que por favor me preste atención porque si no se va a perder.
Cuando uno estudia la palabra esa de la falda, dice una palabra rara, que no se le voy a nombrar en hebreo, que significa cubrir o actuar de manera encubierta, deshonrosa o desleal. Lo puso en la falda, así como que se lo puso así, en una forma encubierta. ¿Me explica? ¿Me está entendiendo? Como algo encubierto. No tomó en serio la palabra del profeta. Como que dijo, pues, recuerde que estaba cocinando para los profetas, para los hijos de Dios. Estaba haciendo algo para el mismo Eliseo. Y no lo tuvo en cuenta. Lo hizo, ¿cómo salga? Medio encubierto así. Actuar de manera desleal significa también. Amén. Entonces es un tiempo en que se tiene que ver, la palabra de Dios dice, el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. El que sirve a Dios no hace trampas. El que sirve a Dios prospera a la manera de Dios. Si yo voy a ser próspero, ¿cuántos van a ser prósperos acá? Usted no haga trampas. En ningún área. Porque se va a ver quién sirve a Dios y quién no. Podemos tomar miles de ejemplos. No quiero tocar a nadie porque alguien se puede sentir ofendido. No haga trampas nada. Si usted tiene un negocio, no haga trampas. Si usted no haga trampas, hágalo con excelencia. Hacelo con excelencia. Todo lo que hagas. ¿Me está entendiendo? Dice que este hombre hizo trampa, o como que fue desleal, rebelde. También significa rebelde. La misma palabra que se usa para falda significa rebeldía. Yo me quiero imaginar de esta manera. Eliseo le dice, andá y busca hierba, y este habrá ido rezongando. Esto, para 100 personas tengo que buscar, rezongando. Enojado. Y fue y trajo lo que es, cualquier cosa. Muchas veces Dios nos da cosas, nos da talento, y rezongamos de lo que tenemos aún, de lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué es lo que Dios te dio? En el área que sea, quizás sea pequeño, pero eso hacelo bien. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso es el principio de tu bendición. Dice la Biblia, si en lo poco me sos fiel, sobre mucho te pondré. Diga, no rezongues. ¿A cuánto le pasa que se tiene que levantar el lunes de la mañana y dice, otra vez a trabajar? ¿O no? ¿Nos pasa? No debiera. Porque Dios te lo dio. Dígame si no nos pasa. Dios nos dio. El trabajo dignifica. El trabajo es algo bueno. Alguien dice, entonces trabaje usted, apóstol. El trabajo es algo bueno. Que no nos guste es otra cosa, pero es algo que Dios creó. Y hay que dar gracias a Dios por eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice que lo puso. El versículo 40 dice que de repente los profetas dicen, hay muerte. Está maldecido eso. ¿Se dan cuenta? Hay muerte en esa olla. ¿Sí? Significa muerte, ruina, maldición. Y ahí viene Eliseo, ¿sí? Él dice, tranquilo muchachos, tráiganme harina. Y dice que la echa sobre la olla y automáticamente eso queda sano. El poder de Dios se vio ahí. Pero hubo una parte humana. La harina, escúcheme, significa, entre otras cosas, escúcheme esto, sustento y provisión. Él le estaba diciendo, le estaba profetizando, le estaba declarando algo, ellos lo sabían. Si yo echo harina, esto significa sustento y provisión. Lo que hay para tu vida, cuando vos amás a Dios, cuando vos obedeces a Dios, hay sustento y provisión. Diga, hay sustento para mi vida. Hay provisión. Si alguien está preocupado por la provisión, da un aplauso a Dios. Hay sustento, provisión, tranquilo. Cuando uno está obedeciendo a Dios, cuando uno está creyendo a Dios, Dios va a proveer, Dios te va a sustentar. ¿Cuánto lo creen? Entonces no se preocupe. Yo no sé a quién Dios le está hablando, quizás hay gente que lo está escuchando por las redes, pero tranquilo, cuando vos obedeces a Dios, cuando vos estás en la palabra de Dios y estás cerrando puertas y estás dejando que Dios libere tu finanza, tranquilo, Dios va a sustentar, Dios va a proveer. No hay que estar preocupado. Debo estar preocupado cuando no estoy en lo correcto. Cuando estoy haciendo trampas, cuando no estoy haciendo o dando fruto con lo que Dios me dio. Si Dios me dio un talento, no lo estoy trabajando. Si Dios me dio no lo estoy haciendo correctamente, no lo estoy haciendo con excelencia. Ahí sí me preocupo porque Dios ya me dio todo y dice, yo ya te di algo para que vos seas próspero. Pero si yo estoy bien delante, yo estoy haciendo las cosas bien, si usted está bien, tranquilo, hay sustento y provisión. La harina significa sustento y provisión. ¿Sí? Cuando hablamos de la harina, ¿de qué se hace? ¿De qué se hace la harina? De trigo. El trigo significa la generosidad de Dios. ¿Sí? Y el cuidado de Dios por su pueblo. El trigo significa la generosidad de Dios. Dios es un Dios generoso, un Dios bueno. Es un Dios bueno, fue generoso con esa gente.
Dios es generoso con tu vida. Es un Padre bueno. Y significa el cuidado de Dios sobre su pueblo. ¿Amén? ¿A cuánto Dios lo ha cuidado? Tenemos experiencias. Dios nos ha cuidado, Dios nos cuida. Dios nos guarda. Entonces no se preocupe más de la cuenta. Sí preocúpese por hacer lo que tiene que hacer. ¿Amén? Y ahora le voy a decir cómo usted tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, la harina, escúcheme, en la ofrenda, yo quiero que vaya a Levítico 2, capítulo 1. En aquel tiempo el pueblo se le exigía ofrenda, cuando traían ofrenda a la casa de Dios. Fíjese cómo lo hacían. Cuando alguna persona ofreciere oración, ofrenda a Jehová, su ofrenda será flor de harina, ¿sí? Sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Fíjese, la ofrenda tiene que ser de harina, aceite e incienso. Tres cosas importantes. La harina, ¿sí?, representa la humanidad, lo humano, lo que uno puede hacer humanamente. Y el aceite representa lo divino. La harina es lo que yo puedo hacer para ser prosperado. Cuando yo tengo una ofrenda, la harina representa lo que yo puedo hacer humanamente, lo que Dios, las capacidades que Dios me ha dado. Y el aceite es lo sobrenatural. Yo hago lo natural y Dios se encarga de lo sobrenatural. Usted hace lo natural y Dios se encarga de lo sobrenatural. Usted hace lo que tiene que hacer y Dios se encarga de lo sobrenatural. ¿Amén? Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Les voy a hablar de la visión de la iglesia. Nosotros lo que tenemos que hacer es creerle a Dios. Nosotros trabajamos y pegamos ahí y Dios se encarga de proveer. Nosotros nos encargamos de las almas, recogerle las almas, de predicar la palabra, y Dios se encarga de proveer todo. Usted se encarga de trabajar para Dios, usted se encarga de predicarle al necesitado, de hablarle a quien está necesitado, y Dios va a proveer todo lo que necesita. Te lo puedo asegurar. Dios provee. Pero cuando está haciendo lo correcto. ¿Me está siguiendo? Diga amén. Entonces, la harina representa, ¿sí?, lo humano y el aceite lo divino. La harina es sobre lo que se agrega al aceite. No es el aceite primero, es la harina primero. Es primero lo que yo tengo que hacer. Y cuando yo opero, cuando yo hago, cuando yo me esfuerzo, cuando yo digo, yo obedezco, ahí viene lo sobrenatural. Pero nosotros queremos que Dios haga algo sobrenatural, pero nosotros no hacer nada. Queremos una casa, como siempre digo, pero no queremos ni abrir los cimientos. Queremos esto, pero no queremos hacer nada. O sea, no sirve. Lo primero, lo natural, la harina representa lo humano, lo que yo puedo hacer, las capacidades que Dios ya me dio. ¿O estás de acuerdo conmigo? ¿O estás de acuerdo? Y después el aceite se echaba sobre la harina. Sobre la harina. El piso, lo primero era lo humano. Me dice, ¿cómo es esto? ¿Sí? O sea, Dios ya te ha dado algo. Y sobre eso que vos tenés, como aquella viuda le dice, ¿qué tenés? Tengo un poquito de aceite. Bueno, sobre eso yo lo voy a multiplicar. Si vos trabajás eso, yo lo multiplico. Si vos le das excelencia a eso, yo lo multiplico. ¿Amén? Y así es en todo. Pero hay gente que no entiende. Y dice, y gente que cree en la prosperidad y dice, yo quiero que me venga todo de arriba. No es así. Diga, no es así. Hay que esforzarse. Diga amén. Amén. Entonces, dice que este hombre le echa harina. Entonces, yo quiero darte algunos principios, algunas cosas de cómo sanar tus finanzas. Primero, te quiero dar de dos aspectos, la parte espiritual y la parte humana. La parte de los principios de la palabra y la parte que usted tiene que hacer humanamente también. ¿Me da unos minutos más? Número 1, ¿sí? Obediencia a la palabra. Obediencia a la palabra. La Biblia habla, yo hablo mucho acerca de cómo uno puede prosperar. No voy a entrar en cada tema porque usted ya lo sabe. Número 1, para prosperar en finanzas. Alguien que me lo diga. Diezmos. Malaquías 3:10. El pueblo se encontraba en un proceso económico. Y Dios le dice, primero le habla y dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy su señor, ¿dónde está mi honra? Y le dice, ustedes me han robado en sus diezmos y ofrendas. ¡Wow! Y más, va mucho más profundo Dios, por medio del profeta. Le dice, malditos son con maldición. ¡Wow! ¡Qué duro! Estaban pasando un proceso económico duro. Y si ustedes me han robado en sus diezmos. Y después le da una promesa, Malaquías 3:10. Se traigan los diezmos a la folí y se verán si no abriré la ventana de los cielos. Y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé al devorador, lo que les roba, yo se lo voy a reprender por ustedes. No va a tener que hacer nada.
¿Se me ocurrió a mí eso? No, lo dice la palabra. Nosotros ya conocemos de diezmo. Hay gente nueva, hay gente que está escuchando todavía en las redes. Pero yo no puedo enseñar otra cosa. Si usted quiere prosperar, la parte que a usted le corresponde la tiene que hacer. ¿Amén? Y por favor, como yo siempre digo, no es que yo necesite plata. ¿Sí? No es que yo necesite dinero. Yo hago mi parte y yo soy próspero. Y a través de estos principios yo he prosperado. El que me conoce sabe. Yo siempre digo, a través de estos principios que yo le estoy enseñando, yo he prosperado. ¿Amén? Y si me funciona a mí, le tiene que funcionar a usted. A todos, no es que hace excepción de personas. Entonces el número 1, diezmos. Dice la Biblia, trae los diezmos a la folí y haya alimento en mi casa. La Biblia, algunos pueden decir, el religioso dice, eso de los tiempos de la ley. No es de los tiempos de la ley, eso es de Abraham. Es por revelación. Jesús, cuando le preguntaba los diezmos, le dice, esto os era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Jesús jamás habló en contra del diezmo. Pero no tengo tiempo para entrar en los versículos. Pero usted conoce, yo he enseñado acerca de diezmos. Entonces, número 1, diezmos. Diga diezmos. La parte humana, a la que a usted le corresponde también. La obediencia a la palabra. Amén. Pero esto, como yo siempre digo, no tiene que ser una obligación, tiene que ser una revelación. Entonces, ninguna maldición viene sin causa. Ninguna maldición viene sin causa. Cuando el enemigo te empieza a robar, te empieza a romperse todo, empieza a decir, bueno, en vez de ir avanzando, voy para atrás, es tiempo de analizarse. Es decir, ¿en qué estoy errando? ¿Por qué esto me está pasando? ¿Amén? Dígame. Amén. Yo sé que cuando predico esto se va el amén para adentro, pero yo le enseño la palabra. Y hay gente que está escuchando a través de las redes, escuche la palabra. ¿Amén? Número 2, y esto es algo importante que le quiero enseñar. Dice que, volvemos a 2 Reyes 4, yo le he enseñado esto también. Volvemos a cuando es producido el milagro. Le pareció en la olla y no hubo más mal en la olla. Fíjese lo que pasa automáticamente cuando él sana esa finanza, cuando él sana esa olla. Vino entonces, fíjese lo que pasa, un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de, ¿qué? Diga, primicias. Primicias. Dice que automáticamente, o casualidad, viene un hombre de Baal Salisa. ¿Sabe qué significa Baal Salisa? Yo se lo he enseñado alguna vez. Tierra fructificada, tierra multiplicada. Era un hombre que había sido bendecido y, o casualidad, le trae una primicia, le trae panes de cebada. ¿Qué es primicia? Lo primero para Dios. Es lo primero para Dios. Entonces, si yo quiero tener bendiciones en finanzas, lo primero es lo de Dios. Una primicia. En aquel tiempo eran grano, eran cosas, pero una primicia para Dios. ¿Sabe lo que hacemos todos los meses y usted no se ha dado cuenta? Pero hoy le quiero traer revelación. Usted se ha dado cuenta que hace un año, todos los primeros de mes, venimos haciendo una ofrenda de primicias para el Centro de Enseñanza Bíblica. Y ustedes, no digo todo, pero la mayoría se han acostumbrado a traer una primicia de dinero. Nosotros hacemos a principio de año fiesta de primicia, que es otra cosa. Jamás en la Biblia dice que la primicia debe ser en una determinada época, eran las cosechas, era todo el tiempo primicias. Romanos, no tengo para ir a cada versículo, después lo leen en su casa. Romanos 11, 16. Fíjese lo que dice. Si las primicias son santas, por supuesto que está hablando del pueblo de Dios, pero esto aplica para todo. También lo es la masa restante. ¿Qué quiere decir cuando habla de la primicia? Si lo primero, en lo que sea, es apartado, consagrado para Dios, cuando habla de santo consagrado, todo lo demás está consagrado. Todo lo demás está bendecido. Entonces, alguien dice, apóstol, yo siembro, yo doy una ofrenda, yo diezmo, y está bien. Pero una primicia, una ofrenda de primicia, es muy importante. Porque consagra y bendice todo el resto de tus finanzas. ¿Amén? Todo el resto de tus finanzas. Yo lo vengo haciendo hace años. ¿Sí? Años. Y eso consagra mi finanza. Entonces, cuando algo está consagrado para Dios, si esto está consagrado, yo siempre se lo enseño, consagrado para Dios, el diablo no lo puede tocar. No me lo puede tocar. Porque está apartado para Dios. Entonces, si esa primicia que vos apartás, y no estoy hablando de una cantidad,
Por favor. Estoy hablando de una ofrenda de primicia, que usted traiga una primicia a Dios. Y todo lo hemos hecho en estos meses. Eso consagra todas tus finanzas. Amén. Pero es primero. La primicia es lo primero, lo mejor, lo escogido, lo separado para Dios. Amén. Yo he enseñado, no tengo tiempo para enseñar todo eso. Pero estamos rompiendo maldiciones. Amén. ¿Usted quiere prosperar? Amén. ¿Cuánto quiere prosperar? Amén. ¿Sí? Y algo está diciendo, justo hoy vengo a venir yo. Hemos hablado de todas las áreas de liberación. Pero si Dios te trajo porque quiere liberarte en esa área. Si estás con deuda, si estás pasando algún proceso económico, créele a Dios. En el parte de diezmos, Dios dice, pruébenme en esto. En diezmo y ofrenda. Y verán si no abriré la ventana en los cielos. Es la única palabra en la Biblia que Dios dice, pruébenme. Pruébenme. Amén. Pruébenme en esto. Pero hay tanta mala información, tanto chanta, tanto sinvergüenza hablando de esto, que la gente no cree. Que la gente no se ha dañado. Pero yo tengo la autoridad para hablarlo. Y siempre lo he hablado. Y me ha costado que muchos me critiquen, pero el que lo aplica está próspero. Porque si a mí me funciona, vuelvo y repito, a vos te tiene que funcionar. Y lo aprendí a mis 17 años. A mis 17 años, cuando no tenía nada. Lo aprendí. De no tener nada, a ser bendecido, próspero. Amén. Diga, funciona. Entonces, la primicia consagra todo lo demás. Mi consejo, por la palabra, aparte diezmo, aparte una primicia para Dios. Aún antes del diezmo, aparte una primicia. Mire que lo digo, antes del diezmo, aparte una primicia, una ofrenda de primicia. Una primicia. Esa primicia que usted pone, esa primicia consagra todo lo demás. Guarda todo lo demás. Principio de revelación. Si usted lo aplica, ya no es problema mío. Yo le enseño la palabra. ¿Amén? ¿Me está siguiendo? Dígame ay, aunque sea. No voy a hablar de primicia porque habla la Biblia en Deuteronomio 26, en Números 28, Éxodo también habla, en Número 18, ¿sí? En Éxodo 34, la fiesta de las primicias, Proverbios 3:9 habla de la honra a Jehová con las primicias. Son versículos que usted guárdelo, léalo en su casa después. Amén. Ezequiel 44 también habla. En el Nuevo Testamento nos habla de las primicias en Romanos, lo que leímos. 1 Corintios 16:2, hablando de la ofrenda, hablando de darle a Dios. Dice, cada uno, como fue prosperado en la semana, guarde una ofrenda para Dios, para traer a la casa de Dios. Amén. Es una primicia. Es una primicia. Algo para que blindar tu finanza. ¿Cuánto quieren blindar su finanza? No precisa, y a ver, no digo que esté mal, comprar dólares, no precisa la bolsa, no precisa irse a la cripto. Eso está bien. Pero primero que nada, usted tiene que blindar su finanza en el área espiritual. Después, ahora le voy a decir la parte natural. ¿Amén? ¿Está entendiendo? Y no esté mal que usted compre dólares. Si puede hacerlo, hágalo. Alguno dice, apóstol, me está hablando de dólares, yo no tengo ni para pagar la luz. Yo sé que está pensando así alguno. Pero esa no es la idea de Dios. Esa no es la idea de Dios. ¿Por qué el que no ama a Dios, el que usa el dinero incorrectamente, puede ser próspero y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar pidiendo prestado? Es algo que yo siempre pregunto. Si la Biblia me dice otra cosa. La Biblia me dice otra cosa. Tomemos conciencia. La Biblia dice otra cosa, no dice eso. Es más, dice la Biblia que es un tiempo de transferencia de riquezas. Cuando habla de este tiempo de endeudamiento, lo venimos predicando hace años, es un tiempo de transferencia de la mano de los injustos a la mano de los justos. El tema es que los justos no están entendiendo lo que tienen que hacer. El tema es que los justos no entienden. El tema es que los justos, que somos nosotros, todavía no entendemos. Que hemos sido puestos por cabeza y no por cola. Pero no es una cuestión de plata en el bolsillo, es una cuestión de mentalidad. Una cuestión de mentalidad. Como decía siempre mi apóstol, si usted hace las tortas fritas, haga las mejores tortas fritas. Con excelencia. Y sepa venderlas. Amén. Ay, ay, ay. Diga amén. ¿Sí? Le estoy hablando la parte espiritual primero, ahora llego a la parte natural. Natural si quiere llamarle de esa manera. ¿Sí? Entonces, le dice diezmo, primicia. Esa es la parte espiritual, eso es obedecer la palabra. Ahora también, la Biblia nos habla, y dos cosas que el Señor me habló, y yo lo he hablado por mucho tiempo, que es administración. Diga administración. Y una tercera, que es educación financiera.
Prepárese porque estamos preparando algo de eso. Usted necesita educación financiera. Yo necesito educación financiera. No hay peor cosa que o alguien, quien sea, que reciba mucho dinero y que no esté educado financieramente para prosperar. Lo va a derrochar. ¿Sabe que muchas veces derrochamos más de lo que deberíamos? Por falta de educación financiera. Muchas veces tenemos las oportunidades, se nos presenta, Dios nos da oportunidades, y por no estar educado, por no administrar correctamente, pasa de largo. Diga, yo no los voy a dejar pasar de largo. Si te ha pasado eso, es tiempo de cambios. Pero por la palabra, no a mí, obedézcale a la palabra. Créale a Dios. Me tomo este tiempo para enseñar, porque es importante. ¿Amén? Le dije, diga administración. Mateo 25:15. Quiero que vaya. Le voy a dar un ejemplo. 25:15 al 28. Dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su, ¿qué? Diga capacidad. Dice, da un ejemplo el Señor. Dice que un mayordomo, un dueño, le da a uno 5 talentos, una determinada cantidad de plata, a otro le da otra determinada cantidad, a cada uno según su capacidad. El que le dio 5 talentos tenía la capacidad para manejar esos 5 talentos. ¿Amén? El que le dio 2 tenía la capacidad para manejar 2. Y el que le dio 1 tenía la capacidad para manejar 1. Ahora, manejarlo, pero debiera multiplicarlo. Dígame. Dice conforme a su capacidad. ¿Qué quiere decir? Que todos tenemos capacidad. Diga, yo tengo capacidad. Eso habla de muchas cosas. Cuando habla de capacidad, habla de talento, habla de creatividad, habla de ideas. Todo nos ha dado un nivel de creatividad, un nivel de capacidad, un nivel de entrenamiento. Todo lo tenemos. Preguntarle al que tenés, ¿qué tenés? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué sabías hacer? Eso te lo dio Dios. ¿O no? Pero no, siempre queremos hacer lo que hace el otro. No hay peor cosa, escúcheme esto. Que si a aquel le fue bien en eso, yo quiero hacer lo mismo que hace el otro. No, yo te digo algo diferente a vos. Dígame amén. Hay gente talentosa acá. Si yo le doy para vender esos troncos, me los vende. Y yo le aseguro que prospera. Pues está el talento en su vida. Amén. Pero hay otro que quiere hacer lo que hace ese. No, no es lo mismo. Para vos hay otra cosa. El tema es pedirle caridad a Dios. ¿En qué sos bueno? ¿Qué Dios te dio? Amén. Hay dones, talentos, cosas que están en nuestra vida que ni sabemos y no las hemos explorado todavía. Pero es un tiempo de activación. Porque Dios quiere libertad en las finanzas. Amén. Dígame amén. ¿Sí? Entonces dice que le dio a uno y se fue lejos. Lo dejó, eso es lo que hace Dios con nuestra vida. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció. ¿Qué hizo? Negoció. Pero la Biblia no habla de negociar. Sí, la Biblia habla de negociar. Habla más de administración, Jesús, que de milagros. ¿Sabía eso? Jesús habló más de administración que de milagros. Pero Jesús, Dios que hace milagros, sí hace milagros, pero también te enseña a administrar. Te enseña a administrar. Diga, voy a administrar correctamente. Administrar correctamente. ¿Sí? Dice, talento fue y negoció. Dice, uno, el que tenía 5, fue y negoció. ¿Qué hizo? Negoció y ganó otros 5, lo multiplicó. Fíjese, ahora, ¿cómo hizo para multiplicarlo? La Biblia no da muchas especificaciones. Habla del de 1, que al de 1 dice, tuve miedo y lo escondí. No lo negocié, no lo multipliqué. ¿Qué le faltó? Diligencia, entre otras cosas, esfuerzo, le faltó audacia, le faltó creatividad, le faltó entrenamiento, pero que tuvo la oportunidad, tuvo la oportunidad. Y esta historia es apasionante porque termina de esta manera. Dice que el Señor viene al que tenía 1, le dice, mal siervo y fiel, negligente, no te gusta trabajar. Te di algo y no lo trabajaste. Dice, hagan una cosa, quítenle el que tiene y déselo al que tiene 10. Eso en el sistema socialista comunista no va. Porque el sistema comunista te dice, no, repartamos a cada uno todo parejo. No. La Biblia no es comunista. La Biblia, si quiere llamarle, es capitalista. Al que tiene, se le da más. Al que produce, se le da más.
Entonces sáquese esa idea comunista de la cabeza que tiene alguno. No es bíblico. Lo dice la Biblia. Parece injusto. Al que tenía uno se lo quitó y ese no al que tiene 10. ¿Por qué? Porque el que tiene 10 tenía 5 y lo multiplicó. Ese no quiere trabajar. Quiere vivir de lo demás. Ay, ay, ay. ¿O no? ¿Me está siguiendo? Mucha estructura que romper. Queremos mucho. ¿Cuánto quieren mucho? Pero hay que multiplicarlo. Hay que trabajarlo. Hay que pedir creatividad a Dios. Sí, Dios va a hacer lo sobrenatural, pero nosotros tenemos que hacer lo natural. Echar harina. Diga, tenés que echarle harina. Tenés que echarle harina. La harina también identifica la palabra. Yo estoy echando harina sobre su vida, harina sobre su esperanza. Con la palabra, con la enseñanza, harina. Amén. Diga amén. Para vos, para tus hijos, para tu familia. Tienes que activar. Jóvenes, activen, hagan algo. ¿Sí? Aparte de estudiar, aparte, empiecen a hacer cosas. Los jóvenes tienen creatividad. Amén. Si yo tengo mi hijo, o sea, con su poco ahorro, agarra y dice, papá, yo hago esto. No le voy a decir en qué está invirtiendo, qué es lo que hace, pero lo hace. Con su poco y lo tiene. Y multiplica su dinero. Amén. Multiplica su dinero. ¿Sabe que yo solo estoy estudiando en Bahía Blanca? Y yo no le doy todo el dinero de Río. Mucho lo multiplica él. Amén. Wow. Amén. Administra correctamente. Amén. No gasta un peso de más. Amén. Wow. Alguien diría, ¿es porque el hijo del apóstol? No, porque lo enseñamos bien. Lo enseñamos bien. Amén. Entonces enseñemos a nuestros hijos. Si nuestros hijos nos ven a nosotros, lo van a hacer ellos. Amén. Amén. Pues si yo soy alguien despilfarrador, alguien que no trabaja, que no se esfuerza, que no le gusta administrar, ¿cuántas veces le digo todo? Hablando de administración. Hágase una agenda. Sepa cuánto entra, cuánto sale. Hay aplicaciones en el celular. Siempre se lo digo, me canso de decírselo. Al liderazgo se lo digo siempre y ninguno me ha dado hecho caso hasta ahora. Pero bueno, cosa aparte. ¿Amén? No, algunos sí, algunos sí. ¿Amén? El orden trae gobierno. Diga, el orden te trae gobierno. Lo he repetido hasta el cansancio, pero lo digo una vez más. ¿Amén? Diga administración. Proverbios. Escúcheme. Creo que es 28, 27, 23. Vamos a leerlo. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. ¿Qué le está diciendo? Sé diligente, presta atención en el conocer de cuántas ovejas tenés y cómo las tenés. En aquel tiempo era el rebaño oveja lo que los hacía prósperos. Entonces tenés que estar atento a tus negocios. Sé diligente en conocer cuánto tenés, cuánto te entra, cuánto te sale. Hoy en día, sé diligente en el estado de tus negocios. Lo que haces. Esposo, pregúntele a su esposa, ¿cuánto gastaste hoy? Y si se enoja, diga, el apóstol me lo dijo. Y al revés. Rindan cuentas. Algo dice, pero es difícil. Pero eso te lleva a gobierno. Amén. Te lleva a gobierno. Saber cuánto entra, cuánto sale. Amén. Sé diligente, habla de diligencia, hay que estar concentrado, hacerlo de algo continuo. Algo continuo. Amén. Yo siempre digo, la tesorería de la iglesia, todo el lunes me tiene que rendir cuenta cuánto hay en la caja. Por ahí se le olvida. Y al otro día, si no me manda, le estoy diciendo, pues mira cuánto hay en la caja. Amén. Diligencia, diga diligencia. Diligencia. Peso por peso, centavo por centavo. Ay, pero qué. Algunos me tratan de agarrado a mí. Diga lo que quiera. Pero se ve el fruto. Amén. Cada uno diga lo que quiera. Decirle, te están hablando. ¿Querés prosperidad? Toma la palabra. ¿Amén? ¿Sigo? Lucas, fíjense este versículo. Lucas 15. Hablando de las 100, de las 99, perdón. Hablando de las 99. ¿Cuánto conocen la historia de las 99? Amén. Lucas 15. 15 le dije. ¿Le da un minuto más? 4 y 5. Lucas 15, 4. También de ovejas. Jesús está hablando de las almas, por supuesto. Y alguien dice, pero eso habla de las almas. Sí, pero aplica para esto también. Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas,
Si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla. Fíjese, 5. Dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y se alegra. Dice, pero apóstol, esto está hablando de alma, está hablando de nosotros, que nosotros somos quizá la perdida. ¿Amén? Y está hablando en el contexto del pueblo de Israel también, pero otro tema. Pero aplicándolo a esto, dice, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿cómo se dio cuenta que se le perdió una? Pues las tenía contadas. Administración. Si hubiera sido alguno de nosotros, si Jesús hubiera sido argentino, ni se daba cuenta que le faltaba una. Ni se daba cuenta. ¿O no? Administración. Me falta una. Me falta una. Y eso aplica para todo. Me falta una. Hay alguno que se da cuenta, ni se cuenta se da. Yo te digo, si hubiera sido alguno pringlense, ni cuenta se daba que le faltaba una oveja. ¿O no? Diga administración. La alimentación de los 5.000. ¿Se acuerdan? Los hizo recostar de 50 en 50, de 100 en 100, yo he enseñado acerca de eso. 5 panes y 2 peces, multiplicó 5.000 personas. Pero hubo en el medio administración. Administren. Administren. Amén. No tengo tiempo para eso. La viuda, que hablamos de Segunda Reyes, le dijo, ¿qué tenés? Bueno, le dio una estrategia de negocio, le hizo administrarlo correctamente. Vendé lo que ganás, lo que te vas del milagro, vendelo y viví de eso después. Porque no va a escasear. Diga, no va a escasear. Pero tuvo que administrar. Yo me imagino que Eliseo le habría dicho, no seas como el cabezón de tu esposo, que era profeta y te dejó con deudas. No seas como el cabezón del profeta ese, que viene a la iglesia todo el tiempo y tiene a su familia con deudas. Ay, qué duro que es eso. Qué duro que es eso. Pero es la realidad. ¿Amén? Hoy en día pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Y no debiera ser. ¿Somos malos? No. Necesitamos liberación. Necesitamos que nos enseñen. Necesitamos aprender de la palabra. Porque todo lo pasamos, ¿o no? ¿Cuántos se han, a ver, no levanten la mano, ¿cuántos se han metido en deuda hasta la cabeza o están en deuda hasta la cabeza? ¿O no? Pero podemos salir de eso. Si aplicamos la palabra, hacemos la parte humana, hacemos la parte espiritual, Dios se va a glorificar. ¿Cuántos quieren ser libres en la finanza? Decirle, echale harina. Y creer en el poder. Decirle, echale harina y echale aceite. Lo natural y lo divino. Échale harina y échale aceite. ¿Amén? Y por último, con esto estoy terminando. ¿Sí? Quiero que vaya Lucas 16. Lucas 16, 8 y 9. Ahora sí, si lo tenés en la NBI, dámelo en la NBI. La voy a volver loca por Luciana. Pero ella sabe que se pone. Ya lo sabe, ya le avisamos. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con ¿qué? Con astucia. Otra versión dice sagazmente. ¿Amén? Dice, es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. ¿Sí? Dice, la gente del mundo piensa más o es más astuta con las finanzas, en administrar las finanzas, que los hijos de Dios. Dígame si no es real. Amén. Son más astutos. ¿Sí? Volvemos dice, pero les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar, ¿qué? Amigos. Está diciendo, usen las riquezas, lo del mundo, lo natural, úsenlo para ganar amigos. Influencia quiere decir. Influencia. Cuando hablo de amigos, hay influencia. ¿Amén? El dinero no es malo. Diga, el dinero no es malo. Bien usado es bueno. Diga, bien usado. A fin de que cuando se acaben, haya quien los reciba ustedes en las viviendas eternas. Entonces, si usted y luego dice, el que es fiel en lo poco, dice más adelante, dice, si vos sos fiel en lo poco, ¿qué es lo poco? Lo natural acá. Porque en el cielo usted no necesita finanzas. ¿Dónde necesita el dinero? Acá. En el cielo usted no necesita nada. Entonces, cuando esté en el cielo, allá voy a tener calles de oro. Sí, gloria a Dios por eso, pero acá necesitamos finanzas. Acá usted necesita ser libre de las deudas. Acá usted necesita manifestar el reino. ¿O no? Dígame amén.
Y si le choca, se enoja a alguien, por favor, le pido perdón, no tengo la intención de herir a nadie. Solamente enseñar. Porque le amo. Porque Dios le ama. Y Dios no quiere verte en deuda, no quiere verte para atrás, quiere verte para adelante. Quiere verte próspero, que tus hijos disfruten de lo que vos y puedas dejar herencia a tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso a Dios. Que puedas bendecir, que puedas darle lo mejor a tus hijos. Amén. Esa es la idea de Dios. Y Dios te da todas las armas. Cuando habla, escúcheme, dice los hijos son más sagaces. Habla del mayordomo, dice que lo alabó el dueño. Y Dios mismo hablando dice que lo alabó. Dijo, bien has hecho. Recuerda que era un hombre astuto, una persona mundana, una persona que le había robado incluso a su dueño. Y no está diciendo que tiene que robar, pero está diciendo que fue astuto. Dice, piensan más, dice otra versión. Piensan más, usan más bien los recursos que los hijos de Dios. Amén. Tienen un talento y lo multiplican. Y muchas veces los hijos de Dios nos cuesta horrores porque creemos que Dios me va a bendecir, Diosito me va a bendecir. No, tienes que trabajarlo. Dígame. Amén. Cuando habla de sagaz, la palabra frónimos significa sensato, de un carácter apto, de una habilidad práctica. Alguien sagaz es alguien que tiene una habilidad práctica. Práctico para hacer un negocio. Y dice, ¿cómo es eso? Pero en la iglesia no se enseña, sí se enseña eso. No estoy diciendo que usted haga trampa, no estoy diciendo que haga nada raro, no, sea práctico. Si Dios te da algo, usalo práctico. Volvé y repetirle nuevamente al que tenga, ¿en qué sos bueno? No, decir, ¿en qué sos bueno? ¿Qué Dios te dio? ¿Qué talento? ¿Tenés 1, 2, 10 o 5, lo que tengas? O lo escondés o lo negociás. O lo escondés o lo negociás. No hay otra. ¿Amén? Por eso no hay que buscar bendiciones. Dios ya te dio todo. Dios ya te dio lo necesario para que vos en la tierra donde estés, en el lugar donde estés, multipliques, fructifique y sojujes, reines, gobiernes. ¿Amén? No significa, no tiene que ver con un lugar, tiene que ver con vos. Algo se me diga Estados Unidos. No. Vos podés ser próspero acá o en Estados Unidos, en cualquier lado. ¿O no? ¿No están de acuerdo? En el lugar que Dios te puso, vos sos la bendición. Diga, yo soy la bendición. ¿Amén? Entonces significa inteligencia mental. Rapidez mental significa sagaz. Rapidez mental. Ahora, y ahí sí termino. ¿Con qué se obtiene eso? Primero, también lo espiritual, lo que Dios te dio. Pero se obtiene con entrenamiento. Entrenamiento. Cuando le dijo negocien y les dio, era porque habían sido entrenados. Y algo que nos falta es entrenamiento. Nos falta entrenamiento, nos falta... les voy a dar un consejo, porque tenemos hijos. Edifiquemos a nuestros hijos en esa área. Enseñarles la palabra, pero también que aprendan educación financiera. Educación financiera. Tenemos todos los medios. ¿Cuánto les gusta? ¿Les gustaría que su hijo sea alguien próspero? Y nosotros mismos, edifiquémonos. Por eso estamos preparando una serie de educación financiera. ¿Cuánto les gustaría aprender? Lo necesitamos. Necesitamos educación financiera. Si hoy viene, escúcheme, si hoy te viene mucho dinero a tu mano, ¿cómo lo manejas? ¿Qué harías? Y déjeme leer su mente. Me compraría esto, me compraría el otro, No. Ya empezaste mal. Ya arrancaste mal. Consumismo. Invertilo. Invertilo. Y alguno puede decir, pues yo no tengo nada para invertir. Empezá por lo pequeño. Empezá a generar algo. Empezá a invertirlo. Porque pensamos en gastar en vez de ahorrar, gastar en vez de invertir. Yo he dado una enseñanza acerca de cómo piensa un rico y cómo piensa un pobre. Por eso se lo deja para más adelante. ¿Sabe que el rico no piensa en gastar, piensa en invertir? Esa es la mentalidad. Después, cuando ya te pudiste multiplicar, ahí sí te da los lujos. Pero antes no. Y ahí está donde los hijos de las tinieblas son más sagaces, piensan más que nosotros. Amén.
Y alguno puede decir, pero yo me lo merezco. Sí que te lo mereces, pero todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. ¿O no? Diga amén. O amén. Diga educación financiera. Hay mucho para aprender de eso. Mucho. A este le dice, vayan y negocien a los talentos. Dice, andá y ponela en los bancos. En otra versión dice, lo hubieras puesto en los bancos y lo hubieras multiplicado. Hubieras tenido varias fuentes de ingreso y me hubieras multiplicado. Varias fuentes de ingreso. Ah, pero yo sé hacer esto. No, quizás puede ser otra cosa. Varias fuentes. Hay tanto para hablar. ¿Cuántos quieren prosperar? Diga harina y aceite. Los principios bíblicos. Diezmo, primicia, obediencia a la palabra, diligencia. Pero también la harina, póngale humano, póngale esfuerzo, póngale ganas, ponga ideas. Pida a Dios ideas, pida creatividad. Pero haga la parte humana. ¿O no? ¿Cuántos andan aprendiendo algo? El Espíritu Santo me habló y me dijo, orá por la gente que realmente quiera ser libre en sus finanzas. ¿Sí? Yo quiero que se ponga de pie.